Cuando el tester dice True RMS, significa que tenemos tensiones de corriente alterna y que por lo general nosotros imaginamos que son ondas de tipo senoidal. Les voy a mostrar acá algunos tipos, bueno, la señal senoidal, pero además aquí en mi cuaderno tengo unos dibujos, espero que se vean, sí, aquí hay una onda de tipo sinusoidal o senoidal. Pero también podemos tener otro tipo de ondas, por ejemplo podríamos tener una onda de tipo diente de sierra. Esta onda antes era muy frecuente, aparecía en los televisores, que era cuando empezaba a moverse la línea en el televisor de izquierda a derecha, llegaba al borde y después se devolvía rápidamente. Eso era esta forma de onda. Eh, bueno, también hay otras señales que no son senoidales, que se las voy a mostrar aquí, que son por ejemplo las ondas cuadradas, que son las típicas ondas de los computadores, que tienen valores que valían entre 0 y 5 voltios. O por ejemplo ondas rizadas, que podría ser esto una onda de tipo, voy a mover acá un poco el, el aparato filmador. Bueno, una onda de este tipo podría ser una onda de audio, por ejemplo, distorsionada. Cuando se escuchan esas sobresaturadas las señales de audio, justamente el borde superior o inferior de la onda se encuentra con un rizado que produce un ruido o una distorsión. O podría ser una onda de este tipo incluso, en que en el eje Y tenemos el voltaje y en el eje X el tiempo. Esto sería tal cual como se podría ver en un osciloscopio. Acá tenemos otro caso, una señal sobremodulada. La onda, en vez de ser redonda aquí arriba, se sobresatura y se da vuelta hacia abajo. Y queda una onda que es tipo sinusoidal, pero no es una sinusoide. ¿Y qué pasa si nosotros medimos esa onda con un tester que sea RMS? Bueno, el aparato va a calcular la raíz cuadrada del promedio y va a dar un valor bastante cercano a lo que tiene como voltaje. Por eso que es importante que el aparato tenga esa posibilidad. Bueno, por otro lado, un voltímetro de buena calidad, como podríamos decir que es este, al menos es de mejor calidad en cuanto a las mediciones que este otro. Eh, de verdadero valor eficaz debe mostrar un valor RMS, o también se llama valor cuadrático medio, o raíz cuadrada del promedio. El valor RMS es el valor de corriente continua efectivo o equivalente de la tensión de corriente alterna. Testers digitales son de respuesta promedio y proporcionan lecturas precisas solo si la señal es de tipo sinusoidal pura, que es el caso de este tester. En cambio, este otro, bueno, ya tiene más sofisticado, puede leer mejor las corrientes alternas. Eso del RMS es aplicable a las corrientes alternas. En corriente continua eso no tiene ninguna aplicación. Bueno, por lo que se imaginarán que esto es más preciso en corriente alterna que este otro tester. Bueno, el voltímetro de lectura RMS verdadero, que es este, puede medir en forma precisa hasta el factor de cresta específico. ¿Qué es lo que es el factor de cresta específico? Es la relación que hay entre el valor de peak o de pico a RMS de una señal. Y es de 1.414, o sea, la raíz cuadrada de 2, en una onda sinusoidal o senoidal. Como resultado, entonces, un tester electrónico de respuesta promedio dará una lectura muy inferior al valor RMS real. Por lo tanto, este tester es mejor para medir corriente alterna que este otro. Ahí ya tienen una forma de decidir qué tester pueden elegir cuando vayan a comprar.
uno que sea verdadero RMS o uno normal. Ahora, yo cuando hago mediciones generalmente trato de usar el más sencillo porque es más barato, y cuando, como ya mencioné, uno está empezando a estudiar o cuando uno quiere hacer algo, lo necesita una gran cantidad de herramientas y no tiene plata para poder comprarse un aparato caro. O corre el riesgo incluso de echarlo a perder por no saber utilizarlo. De manera que siempre es conveniente aprender a usar un tester con uno más barato. Y cuando uno ya se siente seguro y se da cuenta que es capaz de manejar uno más caro, se puede dar el lujo de comprarse un equipo más caro. Bueno, la mayoría de los multitesters miden frecuencias o tensiones de corriente alterna con frecuencias entre 50 y 500 Hz. Este en particular puede medir de 40 a 400 Hz, pero las frecuencias medidas en la línea pueden tener además espurios o otras señales mezcladas que pueden llegar a tener cientos de kilohertz. En todo caso, un multímetro podría entregar un valor medido de un valor muy superior, ya que recibe señales de corriente alterna mucho más compleja. Bueno, por último, habrán visto en los manuales o verán en los manuales que algunas veces indican unas especificaciones, como había mencionado yo, de las categorías de medición. Este mismo aparato indica acá categoría 3 y categoría 2. ¿Cuáles son las categorías? Bueno, hay categoría 4, que indica que el aparato está pensado para conexiones trifásicas en la conexión de suministro o de conductores en el exterior. Claramente eso está más orientado al trabajo eléctrico. La categoría 3 también es de distribución trifásica y está incluido para la iluminación comercial y monofásica. También diríamos que es para un instalador eléctrico. La categoría 2 son cargas conectadas en tomas de tensión monofásica, que sería, bueno, la casa, y para el hobby de electrónica o para el taller de electrónica. Y la categoría 0 de frentón es para talleres electrónicos. Bueno, por último, es importante decir que algunos fabricantes, como el del multímetro de aquí, venden sus productos indicando que cumplen con las normativas de una especificación técnica, como en este caso la IS 1010, que es la IS, una Comisión Electrónica Internacional. Pero el único símbolo que yo vi de certificación en este tester es el que está indicado acá, que es el CE. A ver, ahí está en cámara, el CE, ahí se ve. Esa es una certificación de calidad. Bueno, en este otro tester también aparece el CE ahí abajo. Entonces es bueno fijarse de que los aparatos tengan una certificación. Por ejemplo, habrán visto que hay unos que dicen UL, CSA, TV. Bueno, esos son las certificaciones que tienen normalmente los equipos electrónicos. De manera que, bueno, habiendo dicho toda esta información, yo creo que ya tienen más o menos una idea de cómo tienen que elegir un tester para comprarlo. Ahora les voy a mostrar el manual. Les pido disculpas porque puede parecer muy latoso este video, pero en realidad les estoy entregando la información que se necesita. El manual que yo bajé de internet estaba en formato PDF. Se nota que bueno, estaba impreso en forma muy rápida y muy barata. Aquí, por ejemplo, hay una descripción del aparato que está un poco borroso. Este manual tiene 8 páginas, creo. Pero como les decía, me fijé a medida que iba traduciendo, porque estaba ocupando a la vez el multitester para comprobar lo que decía en el manual. Que al parecer este manual lo usaron para describir otro tester, y que finalmente lo fueron cambiando, y cuando ya salió a la venta el aparato tenía un botón menos, de manera de que hay muchas indicaciones en el manual que hacen referencia a ese botón que no existe. Ahí está el pito del aparato que está indicando que se va a apagar en un minuto más. Y
Bueno, yo lo que hice fue traducir el manual y después sacar toda la información que nos sirve referente justamente a ese botón que no existe. Bueno, aquí no voy a leer el manual porque son 13 páginas. Si alguien lo quiere me lo pide. Lo que sí, aquí salen las características técnicas, las dimensiones, por ejemplo, es de 65 milímetros por 130 milímetros por 32 milímetros, o sea, 6,5 centímetros por 13 y por 3,2 milímetros. Pesa 130 gramos, no muy pesado, usa dos baterías de 1,5 voltios. El aparato está hecho para funcionar en una temperatura ambiente de 23 grados más menos 5 y una humedad relativa menor a un 75%. Además aquí hace una advertencia que dice no aplique más, ahí se apagó, más de 36 voltios de corriente continua o 25 voltios de corriente alterna entre los terminales comunes y un terminal de miliamper. O sea, si estamos hablando de que si este aparato está en miliamper acá, que sería el caso de esa posición, bueno, el aparato se apagó, así que hay que apretar un botón para que prenda. Ahí ya prendió. Dice que entre estos terminales, si está en esa posición, no debiera haber más de 36 voltios de corriente continua o 25 voltios de corriente alterna. Obviamente tiene una protección para el caso que uno, en vez de medir miliamperaje, se equivoque y meta un voltaje aquí. Pero obviamente si uno mete 220 aquí, el aparato se va a quemar. O sea, tiene una protección pero mínima. Por otro lado, acá tengo unas tablas que sí son importantes, en que dicen cuáles son los rangos de medición. Por ejemplo, este aparato puede medir milivoltios con una precisión de más o menos 1% y con 10 dígitos. O sea, un valor 10 en realidad, no 10 dígitos, un valor 10. O sea, sería un 1% de 600 milivoltios más 10 en la posición de más a la izquierda. Y la resolución que dice acá es de 0,1 milivoltios. Bueno, el aparato puede medir desde 600 milivoltios hasta 1000 voltios en voltaje corriente continua. Y tiene una resistencia de entrada de 10 megohm. Tiene una protección de sobrecarga de 1000 voltios de corriente continua o 750 voltios corriente alterna en esta escala. Después en la escala de milivoltios de corriente alterna puede medir 600 milivoltios como máximo con una frecuencia de 40 a 400 Hz y una resolución de 0,1 milivoltios. En voltaje de corriente alterna puede medir desde 0 hasta 700 voltios y con precisión de 1%, más o menos 1%, más 3. Entonces, bueno, el más 3 es una posición de más a la izquierda, perdón, más a la derecha. Y con rango de frecuencia también de 40 Hz a 400 Hz. La resolución varía aquí dependiendo del rango de medición. Por eso puede ser importante tener esta información. En corriente continua también hay una tabla que puede medir desde 600 microamper hasta 10 amperios. Obviamente si uno mide 10 amperios tiene que fijarse que la clavija tiene que cambiarla de posición. O sea, en este caso si medimos corriente continua, que sería aquí en amperios, si uno está midiendo valores de 600 microamperes o 6000 microamperes o 60 miliamperes o 600 miliamperes, las clavijas van en estos puntos. Y si va a medir amperaje de 10 amperes, entonces las clavijas van en estos otros dos puntos. De esa forma se pueden medir corrientes más altas. Bueno, en corriente alterna el rango también va de 600 microamperes hasta 10 amperes. De manera que esto puede medir tanto corriente continua como alterna. En el tester que yo tenía antes solamente se podía medir corriente continua en 10 amperes. Así que ahí tienen otra ventaja que tiene este tester. Bueno, además si uno ocupa el tester con 10 amperios dice que por no más de 15 segundos.
Si se sobrepasa ese tiempo se podría empezar a derretir, porque adentro tiene una resistencia que al pasar 10 amperes de corriente se empieza a calentar, y es de alambre. Y así que obviamente si pasan más de 15 segundos 10 amperes el aparato se va a calentar y se podría llegar a derretir, no es broma. Ahora esto tiene una protección de sobrecarga por fusible 0,5 amperes a 250 voltios y tiene también un fusible de 10 amperes para 250 voltios. Eso por si uno llega a superar el amperaje. Bueno, para la resistencia puede medir desde 0 hasta 60 megohm. Y puede hacer mediciones de 600 ohmios, 6 kilo ohm, 60 kilo ohm, 600 kilo ohm, 6 megohm y 60 megohm. Bueno, esos rangos de mediciones hay que contrastarlos con la precisión que aparece aquí en la tabla y con la resolución que también aparece en la tabla. Por último, la capacitancia para medir condensadores se pueden medir desde 0 nanofaradios hasta 10.000 microfaradios, pasando por todos los rangos intermedios. Ahora obviamente eso también cambia la precisión, cambia la resolución. En continuidad, bueno, podemos medir diodos o podemos medir con un buzzer. El buzzer lo que hace es que produce un pito cuando uno está midiendo algo con continuidad. A ver, voy a tratar de hacer una medición usando acá las puntas y conectándome con una cosa que podría ser un fusible o un cable. A ver, voy a poner los terminales aquí. Lo pongo en la posición del buzzer que está ahí. Lo cambio hasta que me muestre el buzzer, que es ese punto ahí, me muestra el buzzer, que son unas rayitas curvas. A ver, vamos a mantenerlo aquí. Ahí se alcanza a ver, tiene como una cornetita que está indicando que hay sonido. Y si yo junto las puntas, suena un pito. Bueno, si yo por ejemplo elijo acá, voy a ver si encuentro alguna pieza. Aquí tengo una pieza. Por ejemplo, esta es una bobina. La bobina debería marcar continuidad porque simplemente son unos enrollados de alambre. Entonces si yo los toco acá, efectivamente me está indicando continuidad. Así puedo saber yo de que hay continuidad. Esa es una cosa que me han preguntado algunas veces, cómo se mide la continuidad. Bueno, ahí ya tienen una forma de medir continuidad. Acá tengo un condensador, lo vamos a poner en la posición de condensador, en esta misma, pero cambiando hasta que aparezca aquí nanofaradios. A ver aquí, ahí se ve nanofaradios. Entonces yo, bueno, tomo la punta por los extremos y mido aquí. Bueno, para medir condensadores tenemos que fijarnos primero que esté indicando nanofaradios arriba y que esto no esté en hold, porque la medición que hice delante no me di cuenta que al tratar de prender la luz quedó en hold y después no me hacía mediciones. Entonces si quedó en hold se vuelve a apretar, se apaga el hold y ahí se puede medir el condensador. A ver, voy a sacar estos capuchones. El condensador además es un poco complicado a medirlo por las puntas que tiene. Bueno, ahí está midiendo y lo que decía yo, cuando uno está haciendo mediciones complicadas, uno aprieta ahí el hold y queda marcado. Ahí quedó marcado y está indicando 22.57 nanofaradios. Si yo miro el condensador está marcado, a ver el valor, 0.022. A ver si ahí se alcanza a ver. Y eso corresponde efectivamente a 22 nanofaradios. Así que estaría bueno. Bueno, finalmente hay otras mediciones. Por ejemplo, acá tiene, bueno, para medir temperatura. Ya habíamos dicho que la temperatura la puede medir en grados Celsius o Fahrenheit. Y eso se pone ahí. Y para cambiar de Celsius a Fahrenheit simplemente se aprieta esta tecla. Y ahí va a marcar en la parte superior. Ahí se ve una F o se ve una C. Bueno, en ese rango el aparato puede medir
en grados Celsius desde menos 20 grados Celsius hasta 1000 grados Celsius, y en grados Fahrenheit desde menos 4 hasta 1832 grados Fahrenheit. Bueno, la frecuencia, para medir frecuencia se pone ahí donde dice Hertz, y puede medir desde 99.99 Hz hasta 99.99 kHz. La precisión es de 0.08% más 2, y el voltaje entrada máxima es de 250 voltios RMS. En cuanto al ciclo de trabajo, el ciclo de trabajo puede variar entre un 1% y un 99%. Eso también con un voltaje entrada máximo de 250 voltios RMS. ¿Qué es lo que es el ciclo de trabajo? Bueno, es el tiempo que la onda permanece encendida. Por ejemplo, si está un 50% del tiempo en estado alto y el otro 50% en estado bajo, sería una onda de tipo 50%. Y por eso que tiene acá indicado en la escala un porcentaje. Si yo lo aprieto el botón, me aparece en la parte superior un signo de porcentaje. Entonces de esa forma podemos ver si la señal está en un 99%, por ejemplo, encendida o menos. Eso podría verse, por ejemplo, en las señales que se utilizan de tipo PWM. Esa la hemos visto para, por ejemplo, controlar la velocidad de un motor de corriente continua. Bueno, continuando con el manual, aquí yo me di el trabajo de bajar una imagen del tester y ponerle los indicadores, así que ahí está más fácil para seguir el mono. También acá hay unas indicaciones de cómo se hace una medición para milivoltio en corriente continua, las precauciones que hay que tener, cómo se miden los milivoltios en corriente alterna. Después aparece cómo se mide el voltaje en corriente alterna, cómo se miden las corrientes de corriente continua o corriente alterna, cómo se mide una resistencia. ¿Qué más? Bueno, ahí al medir la resistencia hay que tener cuidado también de que si uno sujeta los terminales con la mano, por ejemplo, uno toma una resistencia, ahora aquí tengo una, vamos a poner la resistencia, aquí la tengo, esta, la vamos a poner entre los terminales, vamos a poner en el símbolo de resistencia, a ver, esto sería en ohm, ahí. Bueno, lo primero que me marca cuando yo tengo abierto las puntas es la escala máxima, me aparece en megohm porque el tester tiene las puntas abiertas. Si yo toco aquí, va a empezar a hacer la medición, o debería, hasta en hold, hay que sacarle el hold y ahí va a empezar a hacer la medición. Ahí lo vamos a aprender. Bueno, está marcando 323.6 ohm. Si yo miro esta resistencia de cerca, esta resistencia es naranjo café, que significa es que de 330 ohmios, y está marcando 323. Bueno, si yo midiera una resistencia de varios megohm y tocara los terminales con los dedos, estaría haciendo el equivalente a una resistencia en paralelo con mi cuerpo, y eso falsearía la medición, porque el cuerpo humano tiene una resistencia equivalente a entre 120 kilo ohm a unos 330 kilo ohm, dependiendo de la humedad que tenga uno en la piel. De manera que lo ideal cuando uno mide resistencias es ponerla en una superficie aislante como estoy aquí, y ahí efectuar las mediciones sin tocar las puntas. Eso sería lo ideal. Bueno, para medir capacitancia, lo mismo. Uno, bueno, hay que tener cuidado además de que si el condensador es electrolítico, descargarlo antes de hacer la medición, porque si no podría quemar el tester. Y
finalmente, bueno, el modo apagado, que decía que después de un rato, que 15 minutos que se encuentre sin usar, el aparato va a hacer 5 pitidos cuando falte un minuto para que entre a la posición de durmiente. Y si bueno, el aparato se auto apaga, para encenderlo nuevamente se aprieta uno de estos dos botones y va a volver a prenderse. No hay que olvidarse que después, para apagarlo, hay que ponerlo en la posición off. De esa manera deja de estar en modo durmiente y se apaga definitivamente. Eso para evitar que la pila se descargue, obviamente. Y bueno, los cuidados de la limpieza, los típicos: no hay que mojar el aparato, no hay que pasarle abrasivo porque podría rayar la superficie, no hay que pasarle productos químicos que pudieran producir que, por ejemplo, la caja se deforme o las letras que están impresas encima se salgan. Generalmente esto es pintura, de manera que si uno pasa un diluyente, todas estas marcas se van a salir, va a quedar un borrón de marca. De manera que hay que tratar de evitar todas esas cosas cuando uno limpia el tester. Usar un trapo seco o húmedo, pero no mojado. Y a lo más echarle un poco de jabón de cara si está manchado. A veces pasa que se mancha con el tizne del mismo polvo que está quemado dentro del aparato que uno está midiendo. Así que bueno, eso sería este unboxing. Espero que no haya sido muy latoso este video, pero yo creo que sí, por lo menos les comuniqué bastante información. Y como les digo, si quieren este manual que hice, que tiene 13 páginas, me lo piden, yo se los hago llegar en formato electrónico y lo pueden imprimir en su casa para tenerlo. Obviamente esto les va a servir si tienen este tester, pero podría servirles también para seguir el video si es que quieren entender mejor cómo se manejan los testers de tipo autorrango. Ahora, existen otros tipos de tester que son autorrango también, pero que tienen un botón, que era lo que mencionaban en este manual, que no lo trae, en que uno lo puede poner en modo manual. Y en ese caso uno puede setear el rango donde uno quiere manejar el aparato. No es el caso de este tester, existen testers que son de ese estilo. Bueno, está claro que uno, si quiere uno de escala automática, es porque no quiere estar cambiándose de rango. Pero bueno, tiene la otra ventaja que uno puede saber que está midiendo dentro de un rango y no se va a salir de ese rango. Pero bueno, yo quería tener un tester que fuera True RMS, que no tenía, y además que fuera de autorrango. Así que con esto, bueno, otra vez tenemos un nuevo tester. Creo que este debe ser el tester número 14 que tengo. No me canso de tener tester porque siempre tienen alguna cosa especial nueva. Todos los testers traen acá también una etiqueta que hay que sacarla, que es de protección para que no se raye la pantalla. Bueno, lo que vamos a hacer como parte final va a ser abrir el tester, ya que alguien me sugirió que podía mostrarlo por dentro. No se me había ocurrido, pero lo voy a hacer. Primero, bueno, le voy a sacar la batería. Para eso hay que levantar la tapa y sacar ese tornillo. Aquí tengo un desatornillador de cruz. Voy a sacar las baterías y voy a sacar el tornillo con una pinza, porque a veces sucede que estos tornillos son tan chicos que no se pueden tomar con la mano y finalmente terminan perdiéndose. Qué fácil, queda como enganchado, pero igual lo voy a sacar. Bueno, ahí podemos ver que tiene dos pilas AA. Solté la tapa, aquí pueden ver que esto va enganchado ahí. Y bueno, lo voy a sacar las baterías. Actualmente los aparatos vienen sin batería, producto de que hace unos años atrás se incendió el compartimiento de carga de un avión, de manera que ahora todos los aparatos cuando los envían sin batería. Así que está claro que si ustedes compran el aparato
van a tener que comprar la batería. Bueno, y por lo demás, las baterías que le ponían a los aparatos eran bastante malas, así que lo mejor es ponerle una batería de buena calidad. Sobre todo que estos aparatos, cuando se descargan las baterías, si son de mala calidad, podría caer ácido dentro, lo que al final produciría un daño permanente al aparato. Bueno, aquí estoy soltando ya los 4 tornillos. Siempre es un poco complicado sacarlos la primera vez. De hecho, por lo que alcanzo a ver, estos tornillos los pegaron, así que están un poco más apretados de lo normal. Siempre hay que tener cuidado porque podría rodarse la cabeza y después sería casi imposible sacarlo. Bueno, ahí ya me falta menos. Este es el último. El problema justamente es que se quedan enganchados de repente y cuesta sacarlo. Ahí, espero que no salte. Ahí. Bueno, ahora lo voy a sacar la tapa. No sé cómo sale realmente esta tapa, si va a presión de alguna manera. Es muy probable que sí. Vamos a empujar la batería. Sí, por ahí va la cosa. Bueno, ahí está. Bueno, lo que quería saber el amigo que me sugirió que abriera este aparato era ver dónde estaban los fusibles. Aquí se nota claramente que hay un fusible de tipo cerámico y acá hay otro fusible tipo cerámico. Si yo les acerco a la cámara aquí, van a poder que está puesto en el impreso. Está indicado que este fusible es de 500 mA, 250 voltios, y este otro tiene que ser el de 10 amperios, efectivamente, de 10 amperios, 250 voltios. Y por acá se encuentra el shunt o la resistencia de alambre que se usa para medir los 10 amperios, en que yo les comentaba en el video que si sobrepasan los 10 amperios o mantienen los 10 amperios por más de 15 segundos, esto podría empezar a derretirse. En realidad lo más probable es que se derretiría la soldadura que está acá antes que se empiece a derretir en la carcasa del aparato. Bueno, acá está el buzzer o el aparato que emite el pito. Y acá, bueno, está el circuito integrado que maneja todo este aparato. Estos circuitos integrados se llaman circuitos integrados de gota, porque en realidad se arman sobre el circuito impreso y después le ponen una gota aislante encima. Acá está el cristal de oscilación que tienen todos los aparatos electrónicos de precisión. Y hay algunos, bueno, no algunos, casi todos los componentes son de montura superficial, exceptuando ese condensador de cerámica que hay ahí y un condensador electrolítico que se encuentra acá. Por otra parte, aquí pareciera ser de que hay un optoacoplador, podría ser un diodo también. Y ¿qué más se puede ver? Los terminales. Y bueno, hay también unos tornillos que son para sacar este circuito impreso que va con un enganche aquí. Eso no lo voy a sacar porque generalmente aquí va conectada la pantalla y podría suceder que después se rompa la conexión que va a la pantalla y voy a destruir mi tester, así que no lo voy a hacer. Bueno, eso me parece que es todo lo que tiene el aparato. Voy a poner un poco más de iluminación aquí, a ver si se nota, si ahí llega más iluminación. Bueno, ahí pueden ver ustedes el aparato de cerca como es por dentro. Estoy a contraluz, así que se va a ver menos que lo normal, pero girándolo un poco aquí podemos ver el aparato completo por dentro. Bueno, llegamos al fin de este video entonces. Una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video. No sé todavía qué es lo que voy a mostrar. Puede ser que muestre algún otro tester de los 14 que tengo, creo. Y incluso tengo algunos de que ya no se fabrican, que los compré hace muchos años atrás.
Uno por ejemplo de Radio Shack. Radio Shack ya no existe en Estados Unidos. Y son testers que compré en el año 91, del 91 al 93, en que trabajé en Estados Unidos. Así que a lo mejor voy a mostrarles en algún video corto todos los testers que tengo en este momento. Bueno, muchas gracias una vez más por ver los videos y será hasta el próximo video.